Shalom, alejem, paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas. Muchas bendiciones en esta preciosa hora. Quien les saluda a su hermano Nelson Méndez, el predicador, en su programa El Predicador, aleluya. Y pues venimos contentos en esta hora, gracias al eterno Jehová que nos permite estar con todos ustedes y traerles un programa más que sea de bendición, traerles en su programa El Predicador un tema más de interés bíblico. Así que en esta hora, mis hermanos, ya vamos a entrar en lo que es el tema de hoy. El tema de hoy se intitula Caín, Balaán y Coré. Y ya más o menos usted sabe dónde vamos a hablar. Así que quiero antes de comenzar pues saludar a los que hacen posible a este programa, que son nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, y que están siempre en controles allá en el sur de California, en cabina principal. Así que muchas bendiciones a nuestros morín, Aarón y Araceli de Morales. Bendiciones para ustedes. Y les recuerdo a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, que pueden ingresar al www.elyosoy.com y recibir allí mucha bendición de todo el material escrito y en audio que hay, también libros, para que usted pueda aprender más de lo que son las raíces hebreas. Así que le invito a que entre al www.elyosoy.com. Mucha enseñanza de bendición que tienen nuestros amados morín, y que será pues de mucho conocimiento, para que usted quiera pues mucho conocimiento, todas las enseñanzas, si usted entra y las escucha, las recibe. Bien, mis hermanos, en esta hora pues saludo también a todos los Javerim Bejaverot, amigos y amigas que sintonizan su programa El Predicador. Así que es una bendición muy especial para mí que ustedes estén siempre en sintonía de este programa. Vamos a comenzar ya entonces el programa, no sin antes hacer la tefilá. Oremos. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten hatorah beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Príncipe de Paz. Amén. Y bien, vamos a irnos a la carta de Judas. Judas, en su carta, en el versículo 11, en el Brit Hadashah. Así que váyase conmigo a Judas, versículo 11. Recuerde que Judas solo tiene un capítulo, mis hermanos. Entonces nos vamos al verso 11. ¿Y qué nos dice? Nos dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Bileam y perecieron en la contradicción de Coré. Así que interesante, porque de acá nosotros podemos ver tres ejemplos de rebeldía, ejemplo de castigo. Y es interesante también que comienza con ay de ellos, comienza con un ay. Es decir, cuando la escritura comienza con un ay, es de de poner mucha atención, de ponerle atención a los ayes que habla la Biblia. Y acá miramos que comienza con un ay de ellos, dice. Y nos menciona acá a tres personajes. Dice: porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Bileam o Balaam,
y perecieron en la contradicción de Core. Ahí tenemos entonces ya 3 personajes acá. Pero ¿quiénes eran estos? Todos conocemos, que hemos leído la Torá, que hemos leído las Escrituras, sabemos Caín, Balaam y Coré son personajes que nos habla el Tanaj, el primer pacto que aparecen también mencionados acá en el pacto renovado, específicamente en esta carta, en la carta de Judas, y que aparece con advertencia entonces, aparece como advertencia contra lo que es la maldad, la codicia y la rebelión de los falsos maestros que se estaba dando en esa época de Judas, en la época que después del Mashiach, en la época de los discípulos de nuestro Mashiach Yehoshua. Y cuando nosotros leemos toda la carta de Judas, pues es muy interesante estudiar toda la carta de Judas. Y cuando llegamos al verso 11, entonces nos está hablando de estos 3 personajes muy conocidos en el Tanaj, muy conocidos en la Torá, o de estos 3 casos muy conocidos en la Torá, y que son advertencia entonces contra qué, contra la maldad, contra la codicia y la rebelión de los falsos maestros. Y vamos a ver primero entonces sobre el primer personaje que aparece acá, que es Caín. Y Caín, entonces, mis hermanos, todos sabemos que fue hermano de Abel. Entonces, es el primer hijo de Adán y Java. Aunque ya sabemos, los que estudiamos raíces hebreas, ya sabemos que en realidad Caín no era hijo de Adán, sí era hijo de Eva, pero de la relación que ella tuvo con la serpiente. Sí, entonces todo eso lo sabemos, pero como ese no es el tema, entonces vamos a continuar solo para aclaración, que ya tenemos conocimiento de esto en las raíces hebreas, y que Caín no era hijo de Adán, sí era hijo de Eva, pero en realidad no era hijo de Adán. Bueno, fue ahí cuando ese es parte del pecado de la humanidad, así cuando Eva tuvo que ver con la serpiente, en realidad, que no era una serpiente como la pintan, ¿verdad? Así como la que usted conoce ahora, sino que era su forma reptiliana. Pero bueno, mis hermanos, ese es otro tema. Pero lo que queremos ver es qué pasó con Caín. Caín entonces era hermano de Abel, hijo de Adán y Eva, y la historia nos dice que por celos Caín mató a su hermano Abel después de que Jehová aceptara la ofrenda de Abel y no la suya. ¿A dónde está toda la historia? La podemos ver en Génesis, en Bereshit, pues, capítulo 4, el verso 1 en delante. Ahí lo vamos a ver. Todo lo que aconteció cuando mató a su hermano Abel. Y todo por celos, ¿sí? Por celos. Entonces su pecado fueron los celos. Así que ya de ahí vamos viendo lo tremendo que es los celos, tanto de la pareja como los celos que se tiene a otra persona porque está prosperando, que tiene que ver también con la envidia. Entonces, ese es el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín entonces? El camino de Caín es los celos, que tiene que ver con la envidia, y que muchas personas actúan de esa manera. Y lo triste es que aún en el pueblo que es del eterno Jehová, en el pueblo Kadosh, porque así lo dice la Escritura, entonces aún en el pueblo del eterno pasan estas cosas, mis hermanos, donde hay celos.
Y si hablamos de las parejas, hay celos enfermizos, ¿sí? Hay relaciones tóxicas, por decirlo así, de parte del marido, de parte de la esposa, del esposo o de la esposa, o de ambos. Pero también están los celos que hay en el ministerio, los celos, la envidia, que porque Jehová usa a dicho hermano, a esta hermana, el otro tiene celos, el otro tiene envidia, y esto no debe de existir, porque ese es el camino de Caín. El camino de Caín son los celos y son la envidia, mis hermanos. Y esto es terrible, terrible. Porque el celo y la envidia, ¿a qué lo llevó a Caín? A Caín lo llevó al homicidio. A eso lo llevó al homicidio y a la desobediencia, al rechazar también lo que es la voluntad de nuestro Abba Kadosh, de Jehová. Así que el que agarra el camino de Caín entra en celos, entra en envidia. Es aquel que es envidioso. Y como le digo, lo triste es que aún en el pueblo Kadosh, en el pueblo del eterno Jehová, hay gente así. Hay gente con envidia ministerial. Hay gente con envidia, no solo ministerial, sino también envidia por sus familias que están prosperando más que ellos, no dejando que sea la voluntad del eterno Jehová que le ayude a prosperar al tiempo de Él, al momento que Él desee, al tiempo perfecto, al tiempo elegido por Él. Y esto pasa, mis hermanos. Así que este es el camino de Caín. Los celos, la envidia, y que es terrible porque lo llevó a Caín, los celos y la envidia lo llevaron al homicidio y obviamente a la desobediencia y a rechazar la voluntad de Jehová. Es triste entonces porque se convirtió en un homicida. Un homicida es de los pecados más grandes que pueden haber. ¿Que tiene perdón? Sí, tiene perdón. Claro que tiene perdón, pero no es fácil caer en esto. Mire usted lo que le provocó a Caín. Cuando usted lee el capítulo 4 de Bereshit, de Génesis, se da cuenta que pues, cuando él mató a su hermano Abel, resulta que le vino la maldición. Entonces, el camino de Caín trae celos, trae envidia y puede llevar al homicidio. Sí, puede llevar al homicidio. Y todo esto pues trae maldición sobre la vida de aquella persona. Es triste todo esto, pero es una realidad. Ese es el camino de Caín, y que todo esto se estaba viendo de los celos, la envidia, en la época de los talmidín, de Yeshua, de los apóstoles, de los discípulos de nuestro amado Yeshua, Yehoshua. Así que esto no es nada nuevo, mis hermanos. Y todo esto sigue porque estos son, vamos a decir así, espíritus, son espíritus que entran en una persona cuando se les da cabida. Cuando aquella persona se descuida, deja de orar, deja de buscar la presencia del eterno Jehová, entran estos espíritus y le controlan su vida. Así que es muy tremendo, mis hermanos. Entonces, este es el camino de Caín. Y cuando vamos al significado en la carta de Judas, en el verso 11, cuando dice el camino de Caín, entonces simboliza lo que es la maldad innata, la falta de fe, el odio fraternal y la envidia que puede llevar a la violencia, al homicidio.
Y los falsos maestros pues siguen este camino también cuando reemplazan la verdad de Elohim por sus propias ideas y fomentan la división en lugar del amor. Pero acá lo primero que significa el camino de Caín en realidad, porque ya cuando hablamos de falso maestro vamos a ver al otro que menciona el verso 11, ya viene más adelante, pero ahorita el camino de Caín entonces en realidad simboliza la maldad innata, la falta de fe, el odio fraternal y la envidia que puede llevar a la violencia o al homicidio. Ese es el camino de Caín y que lleva a la maldición. Cuidado entonces con el camino de Caín, mis hermanos. Cuidado, agarramos el camino de Caín. Cuidado. Bien. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo Judas en su capítulo o en su versículo 11? Porque solo tiene un capítulo. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y qué dice? Y se lanzaron por lucro en el error de Bilam. Y se lanzaron por lucro en el error de Bilam o Balaam. ¿Quién era Bilam? Bueno, era un profeta de la región de Mesopotamia. De ahí era Bilam, era un profeta muy conocido. Y era tan conocido que según escritos antiguos, dicen que él era uno de los 3 consejeros de Faraón. Y imagínese usted que tan conocido era Bilam o Balaam, que era uno de los consejeros de el Faraón. Así que tenía renombre Bilam en su época, este profeta de la región de Mesopotamia, y que más bien se disfrazaba de profeta, pero que en realidad era un brujo. En realidad era un brujo, mis hermanos. Pero bueno, la historia nos dice que a pesar de conocer la voluntad de Jehová, porque sabía cuál era el verdadero camino también, los brujos saben cuál es el verdadero camino, ¿sí? Pero a pesar de conocer la voluntad de Jehová, Bilam fue tentado por el rey Balac de Moab con dinero y riqueza para maldecir a Israel. Esto lo podemos ver en Números, en la Torá, en Números capítulo 22 al capítulo 24. Ahí está todo lo que Bilam quiso hacer al pueblo, que lo llevaba Moshe en ese tiempo. Imagínense quién comandaba al pueblo israelita en ese tiempo, Moshe. Y ahí está Bilam queriendo obstaculizar, poner obstáculo pues al pueblo de Israel. Entonces les decía que a pesar de él conocer la voluntad de Jehová, Bilam fue tentado, pero les decía que Bilam, según los sabios, pues Bilam era un brujo en realidad, pero conocía la voluntad de Jehová, es decir, los brujos conocen la voluntad del eterno Jehová. Por eso es que no van a tener perdón también. Por eso es que no tienen perdón, porque todo lo que están haciendo lo hacen con conocimiento de que están en el mal y conocen de el eterno Jehová. Por eso es que nadie en el día del juicio va a poder decir, es que a mí no me diste oportunidad, es que yo no sabía. Nadie va a poder decir así. Nadie, mis hermanos. Mire, Bilam fue tentado por el rey Balac de Moab, con dinero y riquezas también para maldecir al pueblo de Israel. Y aunque en un principio pues se resistió por orden de nuestro Dios, más tarde aconsejó a Balac cómo hacer pues que el pueblo de Israel pecara mediante la idolatría y lo que era la inmoralidad sexual, y para que así Jehová mismo los castigara. Y esto lo podemos ver en Números capítulo 31 y el verso 16, ahí usted lo puede leer.
Así que Bilán terminó siempre siendo una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Qué tremendo, mis hermanos, pero es verdad. Bilán terminó siendo una piedra de tropiezo siempre para el pueblo de Israel, en su maldad, siempre Bilán. Y cuando vamos a ver entonces qué fue lo que pasó, pues dice la carta de Judas que en el verso 11, hablando de Bilán, que dice, y se lanzaron por lucro en el error de Bilán. ¿Qué fue lo que le pasó entonces a Bilán? Ambición. Ambición a lo que es el dinero y las riquezas. Otra cosa de lo que debemos de tener cuidado, mis hermanos, del amor a las riquezas. Sí, porque no es las riquezas en sí lo malo, sino el amor a las riquezas. Alguien puede tener dinero, pero no debe de amar esas riquezas en demasía. Y debe de saber quién es que le ha dado estar en ese lugar, tener ese nivel social alto por el dinero, por lo que posee, y no creer de que pues es él que lo ha logrado solo, ¿sí? Sino que nuestro Jehová ha permitido, el eterno Dios ha permitido que tenga riquezas, y entonces saber dónde está parado, porque si no va a caer en esto, en amar más el dinero que a Dios. Bilán tenía este mal, y él tenía el mal del amor al dinero, el amor a las riquezas. Este era un mal en Bilam, o Balaam, pues. Y volvemos a lo mismo. Hay que cuidarnos de esto, mis hermanos, del error en que cayó Bilán, el amor al dinero y a las riquezas, más que a Dios, ¿sí? Y cuando alguien tiene este mal, le entra el espíritu de la ambición también. Y puede hacer cosas por el dinero que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Elohim, y que también no van de acuerdo a las leyes terrenales. Así vemos muchos que entran por tener dinero, por hacerse ricos, entran a lo que es la droga, el narcotráfico, a vender drogas, a vender armas, a robar bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros tienen esa ambición, ese mal del amor al dinero, que son capaces de hacer pacto con el maligno. Pacto para poder ellos, entonces, según ellos, salir adelante, dicen ellos. Y hacen pacto por sus propias almas. No saben en lo que se están metiendo, mis hermanos. No saben en lo que están cayendo. Están cayendo en el error de Bilam. Están cayendo en el mismo error de Bilam. Qué terrible, pero muchos son así. Han hecho pacto con el maligno. Y le voy a decir que hoy en día no son pocos los que han hecho esto, sino muchos que entran en pacto con Satán. Que el Elohim de Israel lo reprenda. Y nos sorprendería de personas que han hecho pacto con el maligno, personas reconocidas mundialmente, artistas famosos, actores famosos,
actrices famosas, que han hecho pacto con el maligno por tener fama, por tener fortuna, por tener dinero. Y hoy lo tienen, pero han vendido sus almas al maligno. Y aún más, han entregado almas al maligno. Almas a las cuales no tenían derecho de hacerles eso, pero las han entregado al maligno. Niños recién nacidos, mujeres vírgenes, familias han entregado por la ambición al dinero, han entregado al maligno por hacer pacto con él a sus hijos, han entregado a sus hermanos, han entregado a su propia madre, a su propio padre, han entregado a su esposo, a su esposa. Y de repente el esposo, la esposa muere inexplicablemente. De repente se enferma, estaba sano y muere. De repente tiene un accidente, pero es porque ha sido entregado con ritos satánicos al maligno por parte de su pareja, por parte de su padre o madre o hijo o hija. ¡Qué terrible, mis hermanos! La ambición al dinero lo que puede llevar a entregar la propia familia y a entregar tu propia alma. No saben lo que han hecho. Cuando la persona, por ejemplo, entrega al maligno su propia alma, no sabe lo que ha hecho. Ha perdido la vida eterna. Ha perdido la vida eterna. Y cuando se vaya de esta tierra, ahí se va a arrepentir y va a querer remediar lo que hizo, pero ya va a ser muy tarde. ¿Y todo por qué? Por la ambición al dinero. Eso es parte del error de Bilam. Bilam, según los sabios, era un brujo que, por ser brujo, pues tenía vendida su alma al maligno también. Así es, mis queridos hermanos y hermanas. Y cuando vamos al significado que tiene el error de Bilam en la carta de Judas, pues, y recuerde que estamos hablando de Judas, el medio hermano de nuestro amado Yeshua, hablando terrenalmente, no estamos hablando de Judas Iscariote, sino que estamos hablando de la carta de Judas, el medio hermano de nuestro amado Yehoshua. Entonces, cuando vamos a la carta de Judas, miramos el verso 11 en su capítulo, lo que es el error de Bilam, pues se refiere también a la tentación de anteponer el beneficio personal a la integridad espiritual. ¿Cuántos están así también? ¿Cuántos están así que hacen esto? Y aquí es donde entran los falsos maestros, como le decía, que ya lo íbamos a ver, no tanto en Caín, sino en Bilán. Porque los falsos maestros son comparados con él, con Bilán, porque distorsionan la gracia de nuestro Dios, de nuestro Elohim, para obtener ganancias económicas o popularidad, por ejemplo, a costa de desviar a otros de la verdad. Y por eso se han levantado falsas religiones, doctrinas falsas, dogmas falsos, dogmas mentirosos, mis queridos hermanos y hermanas. Y por eso vemos a tanta falsa religión que profesan servir al Mashiach y lo que es que están llenando sus vientres. Así nació, por ejemplo, la falsa doctrina de creciendo en gracia, por ejemplo. Yo creo que a algunos países llegó esa falsa doctrina y otras falsas doctrinas que hay, mis hermanos, también. ¿Sí? Entonces, no solo esa, solo es para poner un ejemplo, porque en realidad son muchas, los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Son falsos maestros y
son comparados con Bilam porque distorsionan la gracia de nuestro Jehová para obtener ganancias económicas. Y aún en el pueblo que hoy se llama cristiano, en las iglesias evangélicas, encontramos gente así, encontramos pastores así, encontramos ministros así, que están lucrándose del pueblo y arman tremendos show en sus disque campañas, en sus reuniones, en sus congregaciones, y todo para obtener ganancias. Y hasta contratan gente para que hayan falsos milagros. Contratan gente, mis hermanos, y hoy en día estamos hablando de evangelistas en el pueblo cristiano que tienen fama, mis hermanos, y que hoy han confesado que hacían estas cosas, que contrataban gente, disque enfermas en sus campañas, para así tener más popularidad. Por eso es que esta gente es comparada a Bilam, ¿sí? Pero bueno, aquellos que se arrepienten de esto que han hecho, pues si lo han hecho, si se han arrepentido de corazón, pues tienen perdón. Pero muchos lo siguen haciendo. Muchos siguen en ese camino de error. Y ya se han descubierto muchos casos de disque evangelistas, disque apóstoles, disque profetas que hacen todo eso por ganancias deshonestas, para tener popularidad, para que llegue más gente a sus congregaciones, a sus reuniones, a sus campañas, y así lucrarse en dinero, así obtener ganancias de eso. Y ahora tienen grandes mansiones, tienen carros del año, tienen muchas propiedades, no solo una casa, tienen mega iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Estos han caído en el error de Bilam. Triste, pero cierto también. Así que mucho cuidado con los falsos maestros que son comparados con Bilam. Mucho cuidado, mis hermanos, con los falsos maestros. Tenga cuidado. Demos gloria al eterno Jehová, que hemos llegado a la Cajal, a la congregación, la Kehilá Yehoshua, congregación virtual, a la congregación del eterno Jehová, donde se predica la verdad, donde se habla las raíces hebreas, la raíz hebrea, depurada de toda contaminación espiritual. Demos gloria a Jehová, porque en estos tiempos no es fácil encontrar la verdad, porque mucho pueblo, muchos pastores, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos ministros han caído en el error de Bilam. Aleluya. Tremendo, tremendo, tremendo. Continuemos entonces mirando qué nos dice el verso 11 de la carta de Judas en el Brit Hadashah. Entonces nos dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Bilam y perecieron en la contradicción de Coré. Terrible. Y aquí viene lo más terrible ya de los tres. ¿Quién era Coré? Coré era un levita primo de Moshe. Era primo de Moshe. Vea usted, mis hermanos, quién era entonces Coré. Era primo de Moshe. Y la historia nos dice que Coré encabezó una rebelión contra la autoridad que Dios había conferido a Moshe y también a Aarón. ¿Quién encabezó entonces esta rebelión? Coré. Él argumentaba que todo el pueblo era santo y cuestionaba lo que era el liderazgo que le había dado el eterno Jehová a Moshe y a Aarón. Mis queridos hermanos, esto hacía Coré, y ya vamos a ver lo que pasó. Usted puede ver la historia
de Coré en el capítulo 16 del libro de Números. Ahí está la historia. Y la vamos a leer porque es terrible lo que dice. No hemos leído, solo he citado lo que es sobre Caín y sobre Bilán, pero ahora sí que vamos a leer lo que nos dice la Torá de la contradicción de Coré, que está hablando Judas. Vamos a mirarlo ahí en el capítulo 16 de Números. Entonces, para que miremos lo terrible, porque de los tres, este es el más terrible, mis hermanos. Pero, ¿quién les dije que era Coré? Era un levita, primo de Moshe. Era un levita, mis hermanos. Imagínense usted, y era primo de Moshe. Quiere decir que la rebelión, que la contradicción, que la oposición puede venir de la misma familia. Puede venir de un familiar. Eso puede suceder. Y acá el ejemplo de Coré es tremendo. Todo lo que hizo, lo que habló contra Moshe, contra Aarón, y siendo primo de Moshe, siendo primo de Aarón, mis hermanos. Él era primo de los líderes del pueblo de Israel, de Moshe, de Aarón, de Miriam. Pero no importó que fuera primo, y fue el que levantó esta rebelión. Así que, para que no caigamos en la rebelión de Coré o en la contradicción de Coré, debemos de tener cuidado de cómo hablamos de los líderes de nuestras congregaciones, de los líderes donde estamos congregando. Debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, no caer en la contradicción de Coré o la rebelión de Coré. Algunos no atienden el consejo y porque quieren ser más en la congregación, en la cajal, y porque quieren tener más autoridad y porque creen saber más que su roe, que su pastor, se rebelan, hacen caso omiso a los consejos. Y así fue Coré. Coré encabezó una rebelión contra la autoridad que Elohim había establecido, Moshe y Aarón. Y se oponía con argumentos que él creía que eran correctos para él, pero no era así, porque Moshe y Aarón eran los enviados, eran los líderes que Jehová había puesto. Pero a él no le importó y se rebeló, y también hizo que se rebelaran muchos. Así que vamos a ver la historia entonces en Números capítulo 16, y nos dice así, Números capítulo 16, la rebelión de Coré. Miramos acá, Números capítulo 16, verso 1 en adelante, nos dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Imagínese usted, o sea que, mire qué tremendo. O sea, estamos hablando que líderes se levantaron contra la autoridad establecida y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo:
Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo hará, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moshe a Coré, porque Coré era el que encabezaba todo. Coré era el principal cabecilla. Aquí se menciona a Datán y a Abirán también, Aón, pero el principal cabecilla era Coré. Por eso nos dice la Torá que Moshe habló a Coré. Dijo más Moshe a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y le siguió diciendo, y seguimos viendo, mejor dicho, verso 12. Y envió Moshe a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Así es cuando hay rebeldía, cuando se levanta lo que es la división. Así es. El divisor no quiere escuchar. El divisor, mis hermanos, insulta, no quiere escuchar. Solo él tiene la razón y nadie lo va a sacar de ahí, porque entró ya en una etapa mayor de lo que es rebelión. Bendito es el nombre de Jehová. Y por eso es que aquí miramos que envió Moshe a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, dice, mas ellos respondieron: no iremos allá. Y sigue diciendo: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Así es el que está en rebelión, mis hermanos. El que es rebelde, el divisor, se queja por todo. Se queja por todo. Y empieza a contradecir y a contradecir, y nadie lo va a sacar de ahí, porque entró ya en el espíritu, o ya entró en él el espíritu de rebelión. Y cuando el espíritu de rebelión entró en alguien, ya es muy difícil sacarlo de allí. Sigue diciendo el verso 15: entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moshe a Coré, otra vez a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y a Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso. Es decir, estaban cegados. La rebelión cega al hombre. El espíritu de rebelión que hace que sea un divisor cega al hombre. Mire usted, no pusieron protesta, hicieron todo esto.
Y tomó cada uno su incensario, dice, y pusieron con ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moshe y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo, lo que le estoy diciendo, de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moshe y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Porque no hay cosa, mis hermanos, que moleste tanto a nuestro Jehová que la rebelión, que la división. Cuando alguien se levanta como divisor, cuando alguien quiere destruir la cajal, destruir la congregación que con tanto esfuerzo han levantado líderes honestos, líderes verdaderos, que a ellos ha sido dada la revelación y que les ha costado. Pero cuando entra el espíritu de rebelión, se ciegan los rebeldes, los divisores, pero Jehová tiene un límite en su enojo. Y vea usted aquí que dice que le dijo a Moshe, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Elohim, Elohim, de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Imagínese usted cómo estaba enojado Jehová, que dijo, acabaré con toda la congregación. Pero siempre el buen líder clama por el pueblo. Cuando el pueblo entra en rebeldía, el buen líder clama por el pueblo. Entonces Jehová habló a Moshe diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y viene lo terrible, y por eso le digo que de los tres, este es el caso más terrible. De los tres casos de Caín, Bilán y Coré, el caso de Coré es el más terrible y es el de rebelión. Entonces Moshe, verso 25, se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él les habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados, porque eran muchos. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moshe, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Sheol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aquí, en los siguientes versos, viene lo más terrible, del verso 31 al 35. Nos dice, y aquí vamos ya a ir finalizando. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Note que dice a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y a sus casas. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Notemos, le dije, que miren qué terrible acá. Descendieron vivos al Sheol. Si vamos más profundo, al infierno, al castigo del infierno. Porque el infierno es real, aunque muchos no lo crean, y aún en lo que son las raíces hebreas, porque están bien apegados a una doctrina errónea de que el infierno no existe. Pero
acá descendieron vivos y salió fuego, o sea, descendieron vivos al Sheol y salió fuego. No puede ser normal esto significa que descendieron al mismo infierno. Qué terrible, mis hermanos. Por eso le dije que este es el caso más terrible de los tres que estamos viendo. El caso de Coré es el más terrible. Y dice: ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheol y los cubrió la tierra. Y dice el verso 33, el verso 32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y según la tradición oral nos dice que fue a los hombres, y como dice el verso 35, que también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Fue a los hombres a quien tragó, a los que descendieron vivos al infierno. La Torá oral nos dice que fueron los hombres. En realidad, al final, no los niños, ¿sí? Y la tradición dice que ni siquiera al final las mujeres, sino que en realidad todas las familias de la casa de Coré, de Datán y Abirán, todos los hombres que se rebelaron fueron los que fueron tragados vivos al Sheol y descendieron al infierno vivos. Qué tremendo, mis hermanos. Así que es terrible lo que conlleva la rebelión. Tan terrible que estos de Coré, de Datán y Abirán, todos estos Coré, Datán y Abirán, y todos estos 250 hombres descendieron vivos a los infiernos. Entonces, para ir culminando ya nuestro comentario de este tema que hoy hemos intitulado Caín, Bilán y Coré. Veamos el significado en la carta de Judas entonces de la que es la rebelión de Coré, la contradicción o rebelión de Coré, pues es un ejemplo de insubordinación y orgullo. Los falsos maestros son comparados con él porque desafían la autoridad divinamente establecida y ocultan su envidia, su rencor de las autoridades superiores, su celo también bajo una falsa espiritualidad, lo que los lleva a un juicio seguro. Así que por eso es que lo que es la contradicción de Coré, la rebelión de Coré, es un caso más terrible, porque es alguien que se rebela, pero que tiene también envidia y celos como Caín, imagínese usted, y que llega a ser un falso maestro como Bilán. Por eso es que Coré es el caso más peor, porque tiene de Caín, tiene el que cae en la rebelión de Coré, también ha caído en el camino de Caín y en el error de Bilán. Por eso es que el caso de Coré es más terrible. Y por eso también, valga la redundancia, cuidemos a nuestros ministros, a nuestros roín, a nuestros pastores, a nuestros morín, a nuestros maestros. Cuidémoslos, respetémoslos, no hablemos mal de ellos, defendámoslos más bien. Y aún si como hombre, porque como hombres puede haber error, puede haber falla, oremos por ellos, dejémoslos que sea Jehová que les hable, que los corrija. Y si nos toca hablarles a nosotros en una situación que se sale de control, hablemosle a ellos con amor. Y hablemos de ellos con amor. Cuidemos a nuestras autoridades que han sido establecidas por el eterno Jehová en nuestras congregaciones. Hasta aquí, mis hermanos, hasta aquí llegamos con este tema en su programa El Predicador.
en el tema de hoy que hemos visto, intitulado Caín, Bilán y Coré. Espero que pues les haya sido, les sea de bendición, así como para mí también, y pues que el Eterno Jehová les continúe bendiciendo y nos escuchamos hasta la próxima en otro tema en su programa El Predicador. Será en otra ocasión. Hasta la próxima, mis hermanos. Gracias por su atención. Quien estuvo con ustedes, el predicador Nelson Méndez. Bendiciones y shalom, shalom.